este video será bastante corto porque voy a entrar directamente en el tema. Lo hago simplemente para comentaros que durante los próximos meses vais a tener disponible toda la información que he ido acumulando durante estos años de Gana Estilo. Y más importante todavía, la vais a tener disponible de manera gratuita en mi canal de YouTube. Quiero cerrar el capítulo Gana Estilo y pasar a otra cosa, y me da mucha pena desperdiciar toda la información que tengo en el ordenador y que la verdad es que me ha llevado bastante tiempo reunir y transformar, porque es información que he puesto en un curso de asesoría de imagen, un curso completo que estaba dedicado a los asesores de imagen y no solo a ellos, sino a todo el mundo. Y me he dado cuenta a lo largo del camino que una cosa es hacer algo como un hobby, hacerlo por puro placer y llevarte la alegría de hacerlo, y otra cosa es intentar transformarlo en una fuente de ingresos y tener que hacer estrategias de marketing y venta, tener que publicar en redes sociales constantemente. Y bueno, si eres de redes sociales, si te gustan, me parece genial, pero a mí la verdad es que la única que me gusta es YouTube, y no me saques de ahí porque otras ni las controlo ni tengo interés en aprender, desafortunadamente. Así que al darme cuenta de todas estas cosas acerca de mi personalidad, también llegué a la conclusión de que yo nunca podría transformar Gana Estilo en un negocio. Siempre será un hobby y ya depende de mí si quiero mantenerlo como hobby durante toda la vida y compaginarlo con mi trabajo, o cerrar este capítulo y pasar a otros hobbies. Y es lo que he decidido. Por lo tanto, no vais a escuchar ninguna estrategia de marketing de cómo mi curso de asesoría de imagen os va a empoderar y os va a transformar, porque, por cierto, es en este punto donde algo se rompe entre mi personalidad, mis valores y la asesoría de imagen, y no solo la asesoría de imagen, sino todos los servicios dirigidos al público femenino. Este mensaje de que con este curso te vas a transformar, este curso te ayudará a ganar poder, a empoderarte. Si tú ya no tienes poder de por sí, si tú no te conoces a ti misma, si tú no sabes que la mayor y la más importante parte de ti es tu espíritu, tu personalidad y no tu físico, un curso de asesoría de imagen no tiene el poder de empoderarte. Te puede dar algunas ideas sobre cómo vestir en función de tu arquitectura corporal, pero es un curso primero solo para personas que no tienen problemas en cuanto a su cuerpo, es decir, que se aceptan tal y como son y no ven estos consejos como algo dañino y negativo. En caso de que sea así, por favor, huye de este contenido, aunque sea gratuito. Primero es para esta clase de personas. Y segundo, es para la clase de persona que entiende que un servicio de asesoría de imagen solo puede llegar a cierto punto, no puede cubrir necesidades emocionales. Existe el servicio de coach de imagen, y el coach de imagen va un poco más allá y también te apoya psicológica y emocionalmente. Y yo creo que sin querer, sin tener el propósito, he hecho servicios de coaching de imagen y no de mera asesoría de imagen, pero aún así no es suficiente en algunos casos. Hay personas que necesitan primero cubrir o resolver y sanar ciertas cosas que no tienen que ver con la mera estética. Si sabes que ya tienes estas cosas resueltas y tú sabes que tienes tu belleza propia, lo sabes muy bien, simplemente necesitas unos consejos para conocerte todavía mejor y para conocer cómo funciona tu cuerpo, cómo son tus hombros, cómo te expresas a través del lenguaje corporal. Si quieres conocer todo esto
y mejorar tu estilo personal, entonces este curso va a ser genial para ti. Y aquí acaba el vídeo, simplemente que sepáis que vais a tener esta información gratuita, pero no tengo un horario en mente, es decir, que es posible que no sea constante. Por lo tanto, lo suyo sería suscribirse y activar la campanita para que sepáis en caso de que suba un vídeo. Al final quería comentaros que estoy muy agradecida por haber emprendido este proyecto. Para mí ha sido un acto de valentía como inmigrante en España hablar sobre un tema en español y abriendo un canal de YouTube. Justo este era mi propósito, un poco de valentía por parte de una persona tan introvertida como yo y con tantos miedos. Y creo que he alcanzado mi propósito. Muchas gracias de nuevo, os doy un fuerte abrazo y espero que nos veamos en otra ocasión.